San Deícola, fundador de la Abadía de Lure, 18 de enero. Era a fines del siglo VI cuando San Congal, abad del monasterio irlandés de Bangor, facultó al joven monje columbano, que con insistencia se lo suplicaba, para partir al continente a fin de trabajar por la gloria de Dios. Y como inspirase el Señor idéntico celo a otros religiosos, 12 misioneros se embarcaron juntos en dirección a Francia el año 585, bajo la tutela de San Columbano. San Columbano y San Deícola. Eran muy notados entre ellos San Galo, llamado a fundar más tarde a orillas del lago Constanza un celebérrimo monasterio, y San Deícola, nombre latino que significa siervo de Dios. Deícola, si bien muy entrado ya en años, conservaba todavía la energía de su mocedad, lo mismo que San Columbano, su maestro. Su corazón hallábase completamente desprendido de lo terreno, y Dios era todo su tesoro. ¿De qué proviene, le dijo cierto día San Columbano, que siempre te veo radiante de alegría y que una paz inalterable inunda tu alma? Proviene, respondió Deícola, de que no hay nada capaz de arrebatarme a mi Dios y Señor. Los monjes misioneros que Dios enviaba a Francia penetraron hasta el pie de los Vosgos, donde fundaron el monasterio de Annegray. Numerosas vocaciones acudieron pronto a engrosar esta familia espiritual y el monasterio resultó pequeño en demasía. Tomando Columbano consigo parte de sus discípulos, entre los que figuraban Galo y Deícola, se corrió un tanto hacia el este, llegando al gran bosque de Luxeuil, asiento en la antigüedad de una ciudad floreciente. Así quedó fundada la abadía de Luxeuil, que llegó a ser una de las más célebres de Europa y a cuya sombra debía surgir una población que cuenta hoy con más de 6.000 habitantes. Muy grande era la nombradía de San Columbano en los reinos de Borgoña y Austrasia, y muchos acudían a él. El joven rey de Borgoña, Teodorico II o Thierry II, y su corte salían ir a veces de visita a la abadía. Pero Columbano, movido de celo apostólico, no reparaba en reprender los vicios que reinaban en la corte y en recordar al joven príncipe las leyes de la moral cristiana. Sus legítimos reproches levantaron en contra suya una verdadera tempestad de odios. Cierto día del 610, un oficial, por nombre Rodulfo, seguido de una escolta de soldados, llegaba a Luxeuil, siendo portador de un decreto de Teodorico II y de su abuela, la reina Brunequilda, por el que se ordenaba a Columbano que saliese de su reino. Los monjes de nacionalidad irlandesa quedaron en libertad de seguir a su maestro. Deícola, a pesar de su avanzada edad, partió también despidiéndose de su amada soledad de Luxeuil, testigo de tantos afanes y trabajos. Tenían ya andadas como unas 3 leguas, camino de Ben-Sahón, cuando vinieron a faltarle las fuerzas y comprendiendo la imposibilidad de seguir más adelante, arrojóse a los pies de San Columbano, pidiéndole licencia para terminar su vida en aquella tierra. Echóle el santo abad una mirada de ternura y de lástima a la vez, diciéndole: Dios nuestro Señor, por cuyo amor abandonaste la patria y me obedeciste siempre dócilmente, nos otorgue la gracia de juntarnos un día en el cielo. Abrazáronse derramando tiernas lágrimas. Bendijo al fin Columbano a su discípulo y le habló de esta manera: El Señor te bendiga desde Sión, para que contemples los bienes de Jerusalén y disfrutes de ellos todos los días de tu vida. Y siguió su camino para ir a evangelizar a los habitantes de las riberas del Rin, antes de correrse a Italia, donde debía fundar hacia el año 612 el célebre monasterio de Bobbio, en el que murió en 615. La fuente milagrosa, callado que sirve de pastor. Deícola se quedó a solas con Dios. Hallábase en un paraje desierto y cubierto de malezas. Reanimándose poco a poco, prosiguió a través de la espesura en busca de un refugio cualquiera que pudiera servirle de retiro. Rendido de cansancio y de calor, el siervo de Dios sufría de una sed devoradora sin hallar agua con que apagarla. Lleno de confianza en la bondad omnipotente de su Rey divino, rogóle que le socorriera en aquel trance.
movido de una inspiración celestial, hinca en el suelo su cayado y ve brotar al instante agua fresca y cristalina. Esta fuente siguió manando y las gentes la llamaron la fuente de San Deícola. Las personas que padecían enfermedades en los ojos acudían antiguamente a esta fuente milagrosa para obtener remedio a sus dolencias. Una vez que Deícola hubo apagado la sed, prosiguió explorando la región. Hallábase por esos contornos un porquero guardando su piara, y al ver adelantar con lentitud al anciano de talla elevada y aspecto demacrado, revestido de un hábito para él desconocido, llenóse de espanto. Pero el buen monje le tranquilizó con tono amable, diciéndole: «No temas, hermano mío, soy un viajero y además monje, y desearía por caridad que me enseñaras en estos lugares un sitio donde poder vivir». «No conozco ninguno por aquí», contestó el pastor, «pero un poco más lejos hay un sitio llamado Lure, algo pantanoso, es verdad, pero donde fácilmente podría establecerse, pues tiene abundancia de aguas. Ese lugar forma parte de los dominios de un señor muy poderoso llamado Berfer». «¿Podrías acompañarme hasta allí?», interrumpió el monje. «Con mucho gusto lo haría», respondió el pastor, «pero ¿quién guardará a mi gente entre tanto?». «No temas», replicó sonriendo el anciano irlandés. «Si me haces el favor por caridad, Dios velará por ella. Voy a plantar mi cayado donde están los animales y respondo que ninguno de tus cerdos se apartará y que los hallarás todos a tu vuelta». «Nada, pues sea así como decís», contestó el pastor, ganado al fin por el aspecto de santidad que brillaba en el semblante del venerable extranjero. Deícola hincó su cayado junto a la piara y siguió a su guía hasta Luttra. Cuando regresó el pastor, después de una hora larga de ausencia, halló a los cerdos cesteando tranquilamente en torno al cayado. No faltaba ninguno. La ermita de San Martín, fundación del monasterio de Lure. Deícola se fabricó una modesta celda en Luttra y volvió a emprender la vida de oración y penitencia que llevaba en Luxeuil. Aconteció que, en una colina próxima, había una ermita dedicada al patrono de Francia, San Martín. Allí acudía el señor feudal Berfer a oír misa con sus domésticos y pecheros cuando residía en aquellas tierras. El santo ermitaño vino a ser uno de los más asiduos asistentes de la capillita. Con frecuencia acudía a rezar, tanto de día como de noche. Si estaban cerradas las puertas, invocaba al Señor y al momento ángeles invisibles se las abrían de par en par. Deícola penetraba y se ponía a cantar salmos en acción de gracias. No obstante, el sacerdote que administraba la ermita tuvo la debilidad de dejarse llevar por los celos. «Pues no viene este monje extranjero a suplantarme», decía. Cierto día en que se hallaban congregados allí bastantes fieles, llevó su poca delicadeza hasta decir: «Me da un no sé qué que este extranjero es un insigne brujo, pues por más cuidado que pongo en cerrar puertas y ventanas y amontonar zarzas a la puerta de la ermita, este hombre halla modo de penetrar sin dificultad alguna durante la noche». «Tenga usted un poco de paciencia, señor cura, hasta que el señor Berfer regrese», adelantaron los campesinos. «¿Quién sabe si ese monje extranjero no es un gran siervo de Dios? Mas si fuera un impostor o un hombre peligroso y dañino, descuide usted, que llevará su merecido». En cuanto Berfer estuvo de vuelta, el capellán y sus amigos se presentaron a decirle: «Señor, ¿es voluntad vuestra que este extranjero se quede sin condición alguna con la iglesia que habéis edificado y de la cual audazmente se ha apoderado?». Al oír semejante nueva, montando en cólera, Berfer envía a hombres suyos con orden de propinar al ermitaño un castigo brutal y humillante. Pero la justicia de Dios acudió más presto que la malicia de los hombres. Al instante mismo fue acometido Berfer de una enfermedad de entrañas ignominiosa y terrible. Berfer comprendió que se moría, y Bertilda, no hallando remedio alguno a los sufrimientos de su marido, tuvo la franqueza de decirle: «Has condenado al siervo de Dios sin oírle, y creo que el Señor hace recaer sobre ti el daño que querías causarle. Voy a mandar enseguida a unos criados para que con todo respeto nos lo traigan y ruegue por nosotros». Partieron los enviados sin demora, mas antes de llegar a la celda del monje,
ya había muerto su señor. Salieron otros emisarios y fueron a anunciar el triste desenlace. Enterado Deícola, quiso con todo partir a consolar a la pobre viuda. Recorrió el camino a pie. Bertilda la recibió con muestras de gran respeto. Al entrar en la casa, vio el siervo de Dios un rayo de sol que, penetrando por una claraboya, parecía una verja que sostuviera el tejado. Sin reparar en otra cosa, dice el cronista, echó en él su manto y se sentó. Mientras hablaba, los asistentes contemplaban con estupor aquel manto que permanecía suspendido en el aire sin otro apoyo que un rayo de sol. Este prodigio, tantas veces renovado en la vida de los santos, especialmente de San Goar, presbítero, de San Florencio, obispo de Estrasburgo, y de San Amable, presbítero, acabó por granjear al siervo de Dios la veneración de todos. Bertilda se echó a los pies del santo anciano y le pidió perdón en nombre de su marido. «Siervo de Dios soberano», le decía, «compadécete del alma de mi difunto marido. En verdad que, si afligida estoy por su muerte, más aún me atormenta el pensamiento de los castigos que la justicia de Dios le dará sin duda en la otra vida. Sabemos que eres gran amigo de Dios. Te entrego pues la ermita de San Martín y la finca que la rodea, y asimismo esta quinta mía. Quiero ofrendar todo esto a Dios por tus manos, para el eterno descanso del alma de Eberfair». «Consuélate, noble matrona», le contestó Deícola. «Tengo la completa seguridad de que ha aceptado Dios el tardío arrepentimiento que por tus consejos tuvo tu esposo, por lo que se ha librado del infierno, y gracias a tus buenas obras le sacará pronto del purgatorio para darle posesión del descanso celestial. De ese modo se hallará una vez más confirmada la palabra del apóstol: el marido infiel se salvará por la mujer fiel». Apenas se halló Deícola en posesión del territorio de Lutra, recorriólo en todas las direcciones en busca del sitio más adecuado para construir un monasterio. Habiéndose detenido por fin en el lugar donde descansan hoy sus huesos, dice el hagiógrafo que exclamó con el salmista: «Este es el lugar de mi descanso para siempre, este es el lugar que he de habitar, pues lo he elegido». Los fieles que le acompañaban le ofrecieron por de pronto ayuda y además recursos para edificar un monasterio y 2 capillas, la una dedicada al príncipe de los apóstoles y la otra a San Pablo. Acudieron luego varios discípulos al siervo de Dios y él los formó en las prácticas de la vida religiosa conforme al método recio y austero de su maestro San Columbano. Al cabo de unos años, hallóse Deícola a la cabeza de una comunidad fervorosa que servía a Dios en medio de la pobreza, del silencio y del trabajo. San Deícola y el rey Clotario II. El príncipe que expulsara a Deícola y a su querido maestro Columbano estaba muy lejos de disfrutar la paz del fundador de Lure en su soledad. Vencido por su rival Clotario II, perdió el trono y sus estados pasaron a manos del vencedor en 613. Reuniendo bajo su cetro los 3 reinos franceses de Neustria, Borgoña y Austrasia. Aplicado únicamente al servicio del Rey Eterno, que jamás pierde la corona, permaneció Deícola ajeno a todas estas conmociones políticas. Pero cierto día, la calma y silenciosa quietud de Lure vióse turbada por el ladrido de los perros, los gritos de gente armada, el galopar de jinetes y todo el estruendo, en fin, de una cacería real. Y es que parte de los bosques y colinas vecinas pertenecían al Estado, y el rey Clotario se entregaba, con los señores de su séquito, a una de esas ruidosas cacerías que eran la diversión favorita de los reyes merovingios. Un pobre jabalí, que huía de los dardos de los cazadores, corrió veloz a refugiarse en el humilde monasterio y se metió en la celda de nuestro santo. El buen anciano le echó la mano suavemente a la cabeza y le dijo: «Pobre animalito, pues que has venido a implorar la caridad de los monjes, tu vida queda asegurada». Los cazadores, que seguían con ardor su presa, llegaron sin mucho tardar y, viendo a la fiera tranquilamente echada a los pies del santo monje, quedaron pasmados de admiración
y corrieron a referir el suceso a Clotario. El rey quiso ver al ermitaño. El poderoso monarca y el humilde fraile se saludaron con recíproco respeto. Elevaron juntos al cielo una plegaria al soberano Señor de todo lo creado, y luego preguntó Clotario al anciano de dónde era y cómo había venido a establecerse en aquella tierra. Deícola satisfizo sus deseos en pocas palabras. Oyendo el príncipe que era discípulo de San Columbano, de quien él mismo había sido protector, se informó con bondadoso interés de los medios de subsistencia que el santo abad y sus compañeros podían hallar en aquella soledad. Escrito está, respondió el monje, que nada falta a los que temen al Señor. Llevamos vida pobre, pero es muy suficiente con ayuda de Dios y su santo temor. Estas palabras acrecentaron la veneración del rey para con el abad. Hizo donación a la naciente comunidad de todos los bosques, pastos y pesquerías que el Estado poseía en los alrededores de Lure. Ello fue para la abadía el comienzo de largos siglos de prosperidad. San Deícola a los pies de su santidad. Aleccionado, sin embargo, el santo fundador por los pasados acontecimientos políticos de lo transitorio del humano poderío, se propuso colocar el patrimonio de la nueva abadía bajo la protección de un poder más durable que el del rey Clotario. A pesar de su edad y de la dificultad de los viajes en aquellos remotos tiempos, partió para Roma, nos dice el hagiógrafo, y después de haber satisfecho su devoción ante el sepulcro de los santos apóstoles, fue a postrarse a los pies del soberano pontífice. El historiador antiguo no nos dice el nombre del papa que entonces gobernaba la Iglesia, pero cuida de reconstituir, tan fielmente como le es posible, el mensaje que presentó Deícola a la aprobación del padre de la cristiandad. Padre Santo, le dijo, soy un monje irlandés, peregrino, por amor de Cristo. La providencia me ha establecido en la región de las Galias, que se llama Borgoña, y en un paraje denominado Lutra. Con el auxilio divino, he levantado a proporción de mis posibilidades 2 oratorios dedicados a San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, y el Señor ha dotado a aquel lugar, por mediación de los príncipes de la tierra de fincas, de rentas reales y de cuanto es necesario para uso de nuestros hermanos. Pero los habitantes de la región son todavía incíviles y de tal rapacidad que sobrepuja todo límite. Por eso, Padre soberano, he determinado someter dicho lugar y todas sus pertenencias al príncipe de los apóstoles, por medio de un acta expresa legalizada para perpetua memoria. Y en virtud de dicha acta, deseo que mis sucesores que desde ahora en adelante gobiernen canónicamente aquel lugar, paguen cada año a la sede apostólica un censo de 2 reales vellón. El Papa acogió con benevolencia la instancia del veterano monje irlandés. Diole reliquias y ornamentos sagrados para su convento y una bula por la que se ponía a la abadía de Lure bajo la inmediata dependencia de la Santa Sede. En virtud de dicha bula, cuyo texto auténtico por desgracia no existía ya en el siglo X, ningún rey, ningún potentado de la tierra tenía poder alguno sobre el monasterio, ni podía causarle el menor daño. El emperador, en calidad de protector de la Santa Sede, estaba obligado a proteger con igual fidelidad la abadía de Lure. Últimos días de San Deícola, San Columbino. De regreso a su amada comunidad, cuyo porvenir quedaba ya asegurado, resolvió Deícola pasar en la soledad los últimos años que de vida le quedaran, para así prepararse mejor a comparecer delante de Dios. Confió el gobierno del monasterio a su discípulo y ahijado Columbino, irlandés como él, quien después de acompañar a su padrino a Luxeuil, había venido a juntarse con él en el monasterio de Lure, y luego se retiró por su parte a una ermitilla poco distante que dedicó a honra de la Santísima Trinidad. Allí pasaba los días en oración, contentándose por todo alimento con un poco de pan y agua. Mientras tanto, la comunidad seguía prosperando, dirigida por Columbino, cuyas virtudes no eran menos admirables, pudiendo ver cómo muchos hombres distinguidos por su nacimiento y riquezas abandonaban el mundo para abrazar bajo su dirección una vida más perfecta.
De este modo la vida religiosa congregaba en una misma familia de hermanos a nobles y plebeyos, señores y siervos, ricos y pobres, que por amor de Jesucristo se habían hecho iguales. Notando que se le acercaba la hora postrera, volvió Deícola a bendecir por última vez a sus hijos y se durmió dulcemente en el Señor el 18 de enero del año 625. Pocos años más tarde, fue Columbino a juntarse con él en el cielo, y las gentes tuvieron para los dos santos monjes común veneración. En los primeros años del siglo VIII fue la abadía devastada e incendiada por los sarracenos, pero las llamas respetaban el oratorio donde descansaban los restos de los dos santos. No obstante, volvióse a levantar la abadía, pero en 856 Lure y sus propiedades fueron adjudicadas por el rey de Lorena, Lotario II, a su mujer ilegítima Gualdrada. Los religiosos fueron expulsados de la abadía. Gualdrada la entregó a Everardo, conde de Alsacia. Pero Dios velaba por la herencia de San Deícola. Una noche, los tres nietos del conde, que preparaban una cacería para el día siguiente, fueron acometidos repentinamente de una enfermedad gravísima. Aconsejados por su anciano padre, prometieron a Dios restablecer la abadía, devolverle sus heredades y permitir que profesaran religiosos en la misma. Volvióse a construir, en efecto, el monasterio y a un piadoso ermitaño, el venerable Baltrano, le fue ofrecida la dirección de la naciente comunidad. El emperador Otón confirmó con su autoridad la restitución de los bienes usurpados, volviendo a ser la abadía de Lure uno de los monasterios más famosos de Occidente, pues sus abades tomaron asiento entre los príncipes del Sacro Imperio. En torno a la abadía se formó poco a poco una ciudad que cuenta hoy más de 6.000 almas. La iglesia levantada antiguamente en honor de San Deícola fue derribada a fines del siglo XVII, por cuyo motivo se depositaron sus reliquias el 24 de mayo de 1676 en la iglesia de la abadía. La Revolución Francesa expulsó a los monjes, pero la iglesia parroquial conserva las reliquias venerandas del santo fundador. Roguemos a Dios que conserve siempre en pie a los religiosos y sus monasterios, verdaderos pararrayos que detienen la ira de Dios dispuesta a descargar sobre los pecadores.